Por el Grupo Juntero Podemos, señora Becerra. Egun on guztioi, presidente jauna, mahaikideo, diputatuok, batzarkideok, buenos días a todas y todos. Bueno, la moción que nos presenta hoy EH Bildu, en la cual pide que el uso de herbicidas de glifosato en parques y jardines, es decir, en espacio público, deje de utilizarse, la reducción de su uso en agricultura y la transición hacia el enfoque agroecológico con disminución progresiva de herbicidas. Yo diría que, tal y como están las cosas ahora mismo en Europa, no es una moción, es una necesidad y es una oportunidad. La señora López de Arroyabe nos ha dicho que ayer el Pleno votó a favor de una serie de medidas para que se retirase la autorización y se saque progresivamente del mercado el glifosato con la fecha límite del 2022. Hoy, miércoles, los gobiernos tenían que tomar una decisión en la Comisión Permanente de Flora, Fauna y Alimentación y no han alcanzado hoy mismo consenso sobre los 10 años que piden algunos países y han decidido posponer la decisión al 15 de diciembre. Esto lo que nos indica es que hay problemas, hay diferencias dentro de la Unión Europea entre los diferentes países en lo que quieren unos, lo que quieren otros, y que es un problema que está aquí. Y el problema mayor es que nos digan que no hay alternativas, porque la partida no se juega en estas Juntas Generales ni se juega en el Parlamento Vasco, se va a jugar en Europa y si no es ahora, dentro de 18 meses o dentro de 3 años o en algún momento, se va a prohibir. Con lo cual, yo creo que en nombre de la proactividad que hablábamos el día del Pleno de Política General, habrá que empezar a tener alternativas desde ya y a tomar medidas que desde luego no van a ser fáciles ni van a ser baratas. Pero en este territorio tenemos antecedentes de cómo se ha cambiado, por ejemplo, en su día se nos llamaba babazorros porque se sembraba y se ponían muchas habas. Y las instituciones tuvieron en un momento dado la opción de que se sembrara patata, incluso de hacer un label de calidad con la patata, y se llegaron a poner miles de hectáreas con la patata porque se apostó por la patata. Esas son las formas de apostar por un cultivo y porque el cultivo sea sostenible y que no sea medioambientalmente perjudicial. El glifosato es, ya se ha dicho aquí, el herbicida más usado en Europa y en España, que por supuesto, si hay algún país que en Europa está diciendo ahora mismo que se utilice otros 10 años o 15 o 50, es el Estado español, que en Europa ha decidido, contrariamente a lo que están haciendo países de nuestro entorno, que la posibilidad de uso siga otros 10 años o los que hagan falta. Es verdad que restos de este compuesto han sido encontrados en alimentos, bebida, incluso en la orina de la gente, y que la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer ya en 2015 lo incluyó en el listado de agentes probablemente cancerígenos para humanos. El señor Pérez de Arrilucea nos ha dicho que está en el mismo estadio que la cafeína. No, la cafeína está en el B2, uno inferior. Para contextualizar bien. Bueno, el glifosato es dañino a la biodiversidad y para nuestro medio ambiente, afecta a los demás seres vivos, tanto como a los humanos, contamina suelos y agua y puede tener impacto directo en plantas que no son su objetivo, conduciendo a pérdida de especies silvestres que incluso pueden estar amenazadas. Las restricciones al uso del glifosato están ya en vigor en algunos Estados miembros de la Unión Europea. A finales de abril, el ministro de Agricultura de Bélgica anunció que prohibiría la venta del glifosato para su uso privado, convirtiéndose Bélgica en el último país en establecer restricciones a nivel nacional. Ahora es el Gobierno francés el que, como medida de protección de la salud humana, ha decidido que estará totalmente prohibido para todo tipo de usos antes de que termine el mandato del actual presidente Emmanuel Macron en 2022, porque no podemos olvidar que lo legalice o no Europa, cada país y cada territorio es libre de prohibirlo o no.
Hace 15 días el ministro italiano de Agricultura tomaba posiciones en Twitter compartiendo la etiqueta Stop Glifosato. En Estados Unidos, un tribunal federal desclasificó los documentos que ha comentado la compañera López de Arroyabe, los papeles de Monsanto, donde se decía que Monsanto había preparado estudios favorables a este compuesto que luego se habían adjudicado a expertos académicos y en realidad no eran así. Bueno, tengo al respecto sobre todo lo que dicen todos los países. En lo que se refiere a la agricultura, el Gobierno francés, que es el país que tenemos más cerca, han pedido a los ministerios de Agricultura y Ecología, y este es el camino, creemos, la elaboración de un plan para dejar de utilizar ese herbicida en beneficio de las alternativas disponibles. Y las condiciones de ese estudio serán expuestas al resto de Estados miembros de la Unión Europea y a la Comisión para encontrar las condiciones de una transición razonable hacia la salida del glifosato. Es el tercer punto que la moción de Bildu propone, una salida con una transición razonable, que es lo que se está pidiendo. Lo que nos indica todo esto es que el glifosato, tarde o temprano, va a ser prohibido y tenemos que encontrar una solución en la mayor brevedad posible para que los agricultores puedan seguir cultivando y puedan seguir utilizando. No estoy hablando de cambiar unos herbicidas o unos productos de síntesis por otros, sino de llegar a una agricultura que proteja a los ciudadanos y proteja el medio ambiente. Desde nuestro grupo, Unidos Podemos, en Madrid, hemos preguntado repetidamente a la ministra Tejerina sobre el sentido de su voto en Europa, incluso las medidas que vaya a adoptar su Gobierno para prevenir los daños del uso del glifosato. La última vez, el 28 de septiembre. Por lo tanto, saben que nuestro grupo se opone al uso del glifosato en Madrid y en Europa. Tenemos el convencimiento de que la polémica suscitada en los últimos años con informes de la Agencia Internacional de Estudios sobre el Cáncer, las más de 1.300.000 firmas presentadas a la Comisión Europea y que han sido aceptadas a trámite de Stop Glifosato, las dudas de varios países, la oposición de otros, el glifosato terminará prohibiéndose. Y entonces la pregunta es, ¿y entonces qué? Porque hablan aquí de que no hay alternativas y creemos que no tener alternativas no es una opción y sí creemos que hay alternativas. Se cierra una puerta, pero se puede abrir una ventana de posibilidades y de oportunidad y, repito, no va a ser fácil ni va a ser barato. Y la respuesta va a ser una agricultura responsable, transformadora, integral y que fije a la población al territorio por la calidad del producto. El punto 3 de Bildu habla de la posibilidad que tenemos de fomentar esa transición, ese cambio de mentalidad entre los consumidores y productores para así transformar el modelo agrícola. Y, repito, no es sustituir una molécula química nociva por otra que lo sea menos. Es seguir adelante con una agricultura de sustitución y cambiar el tipo de agricultura. Y si hay que cambiar el uso de técnicas agrícolas, habrá que hacerlo, porque ¿para qué lo utilizamos? Para eliminar malas hierbas. Bueno, igual hay que adoptar técnicas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Igual no hay que erradicar todas las malas hierbas. Igual hay que controlar la población de malas hierbas siempre que no compitan con el cultivo principal. Hay una especie de mantra entre los agricultores y tienen la convicción de que tienen que cultivar en un terreno completamente limpio, donde solo viva el cultivo principal. Esa es la cultura del glifosato. Pero podríamos empezar a pensar que todos los cultivos principales pueden convivir con otras plantas. Lo que tendremos que introducir es el concepto de umbral, el límite a no superar para que el cultivo principal no se vea penalizado por otras plantas. Miren, este viernes en el Senado, además del 155, se va a ratificar definitivamente el CETA.
acuerdo que ya saben es entre Europa y Canadá y que afectará a pequeñas y medianas empresas y de forma importante a la agricultura. Y en esta Cámara hay grupos que están en el Senado y allí veremos si el sector agrícola es tan importante para protegerlo o no lo es. Y se me ha acabado el tiempo, entonces tengo que decir que nos parece la moción de EH Bildu una moción que es responsable y es una moción que no pide la prohibición, porque tampoco es algo, mientras sea legal, no se podrá prohibir que se compre y que se use, pero creemos que el camino está en buscar alternativas y empezar a buscarlas ya.